Jorge, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Un placer, un honor estar en Paredro, un espacio que conozco y pues por el que han pasado autores muy interesantes con los que has conversado. Muchas gracias a ti, Jorge, por las palabras. Siempre me encanta cuando los invitados hablan así de Paredro pero también te devuelvo porque estamos y vamos a hablar hoy sobre un libro que tú eres el autor, como lo es Grafiteros, historia oral de la escena bogotana que redefinió la ciudad, que a mí me parece que es uno de los grandes, fue uno de los grandes libros de la última Filbo y es un gran libro porque acerca muchas culturas desde un respeto por los actores de los que tú hablas, que son Stinkfish, Fiar, Ospen, Toxicómano, Hueso, Bastardilla y Era. Eh, entonces creo que estamos frente a un libro que es muy importante y yo estoy muy contento de poder rápidamente que hayas aceptado nuestra invitación para que la gente que se interesa en esto pueda ir a verlo. Pero entonces, Jorge, arranquemos un poquito por el principio. A ti ya te habíamos leído en Cartel Urbano, ya sabíamos de ti por crónicas. ¿En qué momento de repente el graffiti, eso que siempre es ese trasfondo de la ciudad que para muchos pasa desapercibido y sobre eso estaremos hablando hoy? Esas cosas que ocurren. ¿En qué momento tú dices, este libro hay que hacerlo y hay que hacerlo de esta manera? Es decir, un estudio introductorio, o no digamos estudio, un prólogo tuyo, pero luego darle la voz a los actores de manera oral. Sí, pues mira, en efecto a mí el arte urbano, las culturas alternativas, eso que llamamos underground, me ha interesado desde hace muchos años. Me han interesado los procesos de la ciudad en lo que tiene que ver con consumos culturales, con gestión cultural. Eh, y en este caso, sin yo ser un experto en el graffiti, en el arte urbano, sin pretender serlo, sino más bien intentando ser un puente entre lectores e interesados y personas curiosas e inquietas alrededor de esa escena y los propios actores, me invitó Juan Camilo González, un editor muy juicioso, muy abierto, digamos, con una visión amplia del sentido de la edición, alguien apasionado por la cultura, por las culturas urbanas, director editorial de Ediciones Uniandes, me invitó a construir esta historia oral de una escena que, como nosotros hemos querido definirla, redefinió la ciudad. Me dijo él, pues hay que hacer una historia que no se ha contado, sin que sea una historia definitiva del graffiti, una historia definitiva del arte urbano. Hay que contar a través de testimonios, a través de las voces de sus protagonistas, de algunos de los precursores más destacados de esta escena que comenzaron hace 3 décadas, contar de qué manera este fenómeno que llamamos graffiti y que llamamos arte urbano ha cambiado no solamente la fisonomía de la ciudad, sino las maneras de interactuar en la ciudad, ¿no es cierto? Pasamos de una ciudad que era gris, blanca, un lienzo absoluto, a una ciudad absolutamente rayada, una ciudad llena de graffiti de todo tipo, ¿no? Porque aquí hay, en Bogotá, pues como en las grandes ciudades donde el graffiti es rey, pues hay toda clase de pintadas, ¿no es cierto? Cosas bellísimas, otras hechas a la carrera, en fin. Entonces, Juan Camilo, el editor de la Universidad de los Andes, de Ediciones Uniandes, me invitó y acepté la misión, el encargo, eh, con mucho gusto y con mucho respeto también hacia una escena pues que no, con la que no siempre es fácil interactuar y tú lo sabes, ¿no? Sí que lo sé. Primero quiero saludar a Juan Camilo, que es amigo de esta casa, que es uno de nuestros grandes editores. Él también fue editor del Caro y Cuervo y el trabajo que ha hecho precisamente en Los Andes ha sido increíble. Ya nos lo estás también contando tú. Entonces, pues un saludo a él por un lado y sí lo sé, Jorge, porque desde la dirección de la Fundación Gratitud, que yo fui director 5 años,
tuve muchas reuniones y dicté muchos talleres, muchas conversaciones y ayudé en todos los procesos que pude para conformar estos grupos de cultura urbana, específicamente hip hopera, que me parece, Jorge, y creo que aquí podemos entrar, que yo creo, y el graffiti forma parte de esto. Ya vamos a hablar de esta imagen tan linda que dices, Bogotá, un lienzo blanco para luego encontrar la rayada, y hay mucha gente que no le parecerá tan lindo, pero es real, y entonces tenemos que dejarlo ahí, porque, pero vuelvo a lo de hip hop. Y es que a mi juicio, y no sé tú cómo para que nos cuentes un poco lo que empezaste a descubrir, yo creo que el hip hop no hay un género musical más cercano a dos cosas, a la musicoterapia, por un lado, y después a la resistencia pura y dura del entorno, porque lo musical siempre se convierte en resistencia de eso que tú también conoces como es una sociedad que excluye, una sociedad que juzga, una sociedad que no te da las mismas oportunidades porque tienes tatuajes. No olvidemos que hace unos años salió unos documentos de la policía de Bogotá en que informaba a los policías cómo tratar a las personas que tenían, por ejemplo, tatuajes, cosas como estas. Y siempre ha sido una estrategia de resistencia frente a un entorno. Pensando en esto detrás, Jorge, tú ya nos cuentas de tu fascinación por las culturas underground, ya tenías la experiencia en esa fabulosa revista que era Cartel Urbano. ¿Cómo qué nos puedes contar? ¿Qué fue tu gran conclusión del graffiti y del movimiento que no supieras antes? Sí, pues mira, hay algo que para muchos es casi que una constante a la hora de ver el graffiti, porque como decía hace un momento, pues nadie es ajeno a ese fenómeno urbano. Si en algún momento llegué a pensar que el graffiti, en su expresión más pura, que es el tag, que es la firma del grafitero, era un capricho, esa idea la aparté de mi imaginario, porque creo que más allá de ser un capricho, más allá de ser una pulsión de un adolescente con ganas de rayar la calle sin ton ni son, pues es una manera de estar en el mundo. El graffiti es una actitud de rebeldía, es una forma de decirle sin pedir permiso a la sociedad: aquí estoy, busco un espacio mmm, y voy a tratar de realizarme a través de una manifestación que encuentro genuina. Entonces me encontré con personajes muy auténticos, muy genuinos, que han decidido de manera radical ser ellos mismos, asumir su destino a través de no solamente el graffiti, sino de las vías paralelas o cercanas, aledañas al graffiti, como la gestión cultural, como la música, como la solidaridad, porque un elemento fundamental del arte urbano y del graffiti es la solidaridad entre sus miembros, esa noción de tribu, de parche. El crew es fundamental, no se podría entender buena parte del fenómeno sin comprender el sentido de la comunidad, porque se unen, se encuentran para pintar eh, y alrededor de la amistad pues se va tejiendo el espíritu del graffiti. Entonces me encontré con eso, me encontré con gente formada de manera, pues, muchos empírica, otros, como lo pudiste ver en las historias, en algunas historias del libro, de manera ya más formal en la universidad. Y es muy bello poder indagar con respeto y con verdadero interés en las formaciones de la gente, ¿no? Cómo se cultiva una sensibilidad, ¿no? Cómo te cultivas a través de las manifestaciones del arte, de la cultura, de la calle, ¿no? Entonces, eso es un tema que más allá del grafiti a mí me ha interesado mucho, entender cómo formamos nuestras sensibilidades, ¿no es cierto? Cómo de la televisión
saltamos a los libros, de los libros saltamos al cine, del cine a la música y de la música a la calle, etcétera. Y ver todo eso en estos personajes fue fascinante. No, qué chévere lo que nos estás contando y yo estoy seguro que ya muchos de nuestra audiencia van a querer conseguir este libro, Jorge, y habrá otros que oyéndonos estarán diciendo, pero ¿cómo pueden hablar así de los grafitis si eso es solo manchas y rayones? ¿Cierto? Sí, Porque no conozco, no se me viene ahorita en la cabeza algo que pueda generar tanta diversidad en reacciones como lo es el graffiti. sí. Está asociado con el arte, cosa que también es un tema, y ahorita lo vamos a ver. Está, por un lado, se asocia o se quiere asociar con el arte. Luego hay otra gente que dice, ahí no hay nada artístico. Y hay otra gente que dice, si es vandalismo, porque no se puede pedir permiso, por lo tanto, es ilegal y se tiene que castigar. Y para eso quiero contarle a la audiencia un detalle muy bonito que trae tu libro, Jorge, que es esta última hojita con las calcomanías en las que hay, y la audiencia que lo consigue verá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calcomanías que dicen esto. Estos stickers fueron pensados para personalizar la portada y la contraportada de tu ejemplar. Donde sea que finalmente los pegues, asegúrate de no pedir permiso, solo hazlo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso, de lo que es pedir permiso y de lo que es transgredir y cómo entender un movimiento que parte de la transgresión? Parte de eso. Pues mira, yo no sé si tú coincides conmigo en que esta es una sociedad anquilosada, una sociedad conservadora, que se resiste a ser ella misma, que le han obligado, ¿cierto? Nos han obligado a no ser nosotros mismos. Y parte de ese no pedir permiso es ser nosotros mismos. No necesariamente no pedir permiso para dañar al otro o para dañar a la ciudad con las pintadas, sino no pedir permiso fundamentalmente para desarrollarnos, para buscar los caminos a través de los cuales podemos realizarnos. En ese sentido, yo creo que ese llamado a no pedir permiso es el llamado de una rebeldía con causa, con la causa de buscarnos a nosotros mismos. Uno de los personajes más interesantes del libro es Era, la grafitera que comienza en Suacha y luego se desplaza al resto de Bogotá. Era ya lleva pues varias décadas en el graffiti y ha hecho un camino muy bello, ¿cierto? Ha entrado, digamos, el graffiti la llevó hacia la arteterapia, hacia la investigación en torno a la psicología junguiana. Entonces, ella es un buen ejemplo de ese no pedir permiso para ver en el arte, encontrar en el arte una forma de terapia, una forma de sanar. Eh, entonces, también el libro en una de sus posibles lecturas tiene que ver con el hecho de revelarnos a las cosas tal como nos las quiere presentar una sociedad conservadora, revelarnos en unos procesos que no siempre son fáciles, que son complejos, porque es una sociedad compleja, es una sociedad desigual, es una sociedad clasista, racista, que margina. Entonces, creo que esa reivindicación del no pedir permiso, de la rebeldía para construir una sociedad más interesante, más rica, más variada, pues vale la pena y yo pues esperaría, ¿cierto? Es una expectativa mía con el libro que pueda leerse también de esa manera, como una, para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para los niños que están creciendo, que comprendan que en el cuestionamiento hay un valor y en el no pedir permiso hay un valor. Leo el último párrafo, Jorge, precisamente de toda la sección de ERA. Todo mi proceso terapéutico lo he venido recogiendo a manera de herramienta en un proyecto editorial en construcción, Sombra y Testigo.
A veces nos quedamos quietos como estancados y anulamos la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos a través de la exploración de cualquier tipo de expresión de la cultura que alimente los sentidos, que nos sensibilice de modo terapéutico en un viaje de autoconocimiento en el que podamos ser, al mismo tiempo, sombra y testigo de la vida y de nosotras y nosotros mismos. No sé qué sería de mi vida de no haber conocido la música, la escritura o el graffiti. Y creo que ahí se cierra bastante bien lo que nos estás diciendo en términos de permiso de autoconocimiento. Y mira que estas cosas en las que el otro día yo vi una entrevista que le hacían a un skater norteamericano y que le preguntaban que qué opinaba de que el skate se convirtiera en un deporte olímpico. Y él decía, no es natural. Pues se puede hacer, pero no es natural, porque ¿cómo te vas a llevar a los skaters a uniformarlos y a ponerles un número y decirles, vamos a valorar todo lo que ustedes han hecho y lo que empezaron a hacer en los ochentas en las piscinas desocupadas de California, ¿cierto? Esa forma de repente de querer amansar, me atrevo a decir. Y se me viene ese ejemplo que no sé si quieres que hablemos de eso, o si de pronto se te coagula tanto la sangre como a ti después de haber leído este libro, de esa vez que nuestra policía cerró la avenida 26 para que Justin Bieber pudiera grafitear una pared de la avenida. Sí, pues sí, es paradójico, ¿no es cierto? Porque por un lado hay un ataque muchas veces despiadado a los artistas y grafiteros locales, pero será nuestra mente también colonialista todavía, nuestra mente, nuestro sentido de complejos también que habrá de inferioridad, ¿no es cierto? Tiene que llegar una figura para hacer de eso un show y solamente de esa manera presentar un fenómeno como el graffiti como algo posiblemente atractivo, ¿cierto? Tenía que llegar él para que eso. Yo en ese momento, confieso, no hice mucha reflexión al respecto, me pareció un elemento más de la frivolidad mediática ¿cierto? Pero ahora que lo pienso y que lo planteas, pues me parece un elemento interesante a, a revisar, ¿cierto? Al lado de la manera como hemos juzgado y marginado el hecho de pintar paredes, ¿no es cierto? Claro, hay que decirlo, en muchos casos pues ha sido, es vandalismo puro y duro, ¿no? Y ellos mismos Mm. lo aceptan, pues porque de ahí nace el graffiti, ¿no es cierto? El sentido vándalo, ¿cierto? El sentido de lo ilegal, pues en Filadelfia y en Nueva York, cuando empezaban a pintar los trenes, unos muchachitos de zonas muchas veces marginales, pues lo hacían a sabiendas de que estaban haciendo un acto ilegal. Eso se transforma y muchos de esas pintadas ilegales resultan ser estéticamente pues plausibles y bellas obras, ¿no es cierto? Una de las primeras observadoras del fenómeno del grafiti, Marta Cooper, la famosa fotógrafa del graffiti, siempre dijo y nunca dudó que el graffiti era arte, incluso en su expresión más vandálica. Y eso es bello, ¿no? Que en sus inicios ya alguien hubiera dicho que el graffiti era un hecho artístico. Eso es llamativo, ¿no? Lo dijo a finales de los 60, ¿no? Cuando ella empezó a hacer sus fotografías para las revistas neoyorquinas o para el New York Times, etcétera. Entonces, eso es interesante ese mundo, ¿no? Ese mundo de lo vandálico y del arte y de cómo uno se apropian de él, cómo los mismos medios se han apropiado. Eh, Creo que ahora todos nos hemos apropiado, algunos grafiteros dirán, incluso las universidades a través de libros como este, pues se apropian del tema. Bueno, entra en juego, digamos, es interesante incluso ese elemento dentro de la discusión. A mí me parece que ese es precisamente lo más interesante porque hace que esta sea una especie de sartén o de olla cuyos mangos están hirviendo siempre y que eso es precisamente
lo que nos lleva a conectar. Para nuestra audiencia, no olviden, estamos hablando de grafiteros, historia oral de la escena bogotana que redefinió la ciudad con Jorge Pinzón, una libro muy bonito de ediciones Uniandes. No olviden que lo pueden encontrar por Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, para que les llegue mañana a los que tanto les interesa este tema y a los que quieren decir, esta es la primera vez que entiendo el graffiti de otra forma y estoy seguro que Jorge me va a ayudar a entenderlo. Porque trabajos como el tuyo, Jorge, es parecidos al de la fotógrafa y además porque son miradas y perspectivas distintas. Quiero que nos cuentes algo. Ahorita vamos a entrar y que nos cuentes un poquito de cada uno si alcanzamos, pero si nos puedes contar la sensibilidad del grafitero, ya me doy por muy bien servido porque tenemos que entender lo que es la relación con esa obra creativa. Tú en el prólogo y en el estudio introductorio, en las páginas, hablas de esta sensibilidad del grafitero que cuando se monta y ve su firma en alguna parte y dice, ahí estuve. Puede que nadie más la vea, pero ahí estuve yo. Ese es mi señal, ese es mi sello, ese tipo de cosas. ¿Por qué no nos cuentas estas particularidades que relacionan al creador con la creación para más adelante meternos en el otro berenjenal de decir, bueno, ¿qué hacemos con las discusiones? Porque Toxicómano dice, esto no tiene nada artístico, esto es gana de calle. También lo dice Stinkfish, dice, yo no entiendo por qué gente dice que esto es arte. Y eso es un poquito la resistencia también a que una materia como esta no termine condenada, me imagino lo verán así muchos. ¿Por qué? Por rótulos, por estudios y por lo formal, que es precisamente lo que no quieren. Sí, pues claro, esa semilla de la que mencionabas, ese elemento primigenio del graffiti que es el tag, que es la firma, pues nos lleva a un tema interesantísimo, que es el de mi lugar en el mundo, cómo me ubico yo en la sociedad, cómo marco mi espacio. En un libro que tal vez lo menciono en el prólogo de Mailer, de Norman Mailer sobre el graffiti, un libro muy interesante de los años 70, con más gráfica que textos, pero pues tiene varios textos de Mailer porque hizo entrevistas con algunos de esos jovencitos grafiteros de la, New York, de la Nueva York setentera. Uno de ellos le dice precisamente eso, yo firmo, solo a mí me importa, a mí y a los nuestros, ¿cierto? Los nuestros son esa tribu de primerísimos grafiteros tagueros, ¿no? Eh, solo a mí me importa ir en el metro y darme cuenta que en otros vagones está mi nombre. Si a nadie más le importa, no me interesa, pero ya con eso me contento. Y nos lleva también a mirar, digamos, el mundo de nuestros días, ¿cierto? Donde todos queremos mostrarnos, donde tenemos un afán eh, compulsivo por mostrar no solamente una firma, sino por mostrar nuestro rostro, por mostrar nuestros logros, etcétera. En el caso del graffiti es el mostrar la firma, es el mostrar un nombre que además no es el nombre propio, sino es un nombre inventado por el propio grafitero. Es como yo quiero llamarme, dice el grafitero, no como mis padres quisieron ponerme, ¿sí? No como la sociedad quiere llamarme, es como yo quiero que se me reconozca. Y eso a mí me parece que tiene un valor interesantísimo en nuestros días, ¿cierto? En nuestros días en esta locura de las redes sociales, del postureo, ¿no es cierto? De estarnos mostrando. Y dos de los personajes del libro particularmente representan ese sentido de ocultamiento de su cara y de su nombre real eh, en pos de la visibilidad de su seudónimo, que son Bastardilla y Steamfish. Ellos más que otros, porque en los otros casos pues no existe ese interés, si existió en algún momento ya no está, de ocultamiento. Para ellos es fundamental eso, que en las entrevistas no salga su nombre, que en las pocas entrevistas que dan sean mínimos las pistas sobre su
sobre su biografía, que hable su obra. Eh, Eso me parece a mí fascinante, me parece muy interesante cómo, cómo han construido su vida, su obra sobre todo su obra a través del anonimato, ¿no es cierto? Ya lo han hecho otros famosos eh, grafiteros en el mundo, ¿cierto? Conocemos casos de célebres grafiteros que han hecho eso mismo. Entonces, me parece que cobra relevancia y nos invita a una reflexión también sobre de qué manera nos mostramos en la sociedad de nuestros días, esos afanes que todos tenemos. Alguna vez, pues en muchas ocasiones necesarios, porque en medio de la varaunda de información, del caos, pues tenemos que mostrarnos y medio sacar la cabeza, ¿no? Perdóname que me alargue, pero en estos No, días por favor, escuchaba Jorge, una lo que entrevista de un quieras. escritor español pues que tampoco es tan viejo, ¿cierto? Juan Manuel de Prada quejándose de qué manera hoy nos mostramos. Y yo decía, pero es que si no se muestran, si no nos mostramos, pues difícilmente vamos a poder medio sacar la cabeza, ¿cierto? Vamos, entonces yo quisiera como ubicarme también en un lugar medio, ¿no es cierto? Ni la exageración compulsiva, paranoide por estar y estar y estar, y el miedo a no figurar, eh, y también el ocultamiento. El ocultamiento también tiene su gracia, ¿no? Y es el ocultamiento de estos personajes, en el caso de este libro, de Bastardilla y Stingfish. Pues mira que hablar de ocultamiento y también hablar de anonimato, yo creo que nos pone, Jorge, también directamente en un escenario que está tan al frente cuando hablamos de graffiti que uno puede olvidar lo que implica, y es el escenario de la calle. Es cuando se sale de la calle, se sale de la vulnerabilidad y se sale de barrios difíciles por presencia de todo lo que querramos en un país como este. Pensemos en Soacha, Ciudad Bolívar. También la forma como muchas, estos que tú, de los que tú hablas, logran en algunos de estos salir de estos entornos para poder llegar a un nivel de profesionalización, por ejemplo. Creo que entre esos estoy pensando en Stinkfish. Y fíjate que recuerdo el caso del asesinato de este hip hopero en Bogotá de Samurai, que ocurrió hace unos años, que uno decía, ¿cómo alguien tan conocido, que todo el mundo respeta y que todo el mundo sabe por qué termina asesinado en una bronca o por qué lo estaban buscando? Cositas así, y allá hay investigaciones y todo. Y para eso quiero traer el primer parrafito de lo que es la historia oral de Toxicómano, porque creo que nos pone en perspectiva esos distintos criterios que debemos pensar cuando nos remitimos a una obra creativa del graffiti. Dice así: en el graffiti no se premia el talento, se premian las ganas. Seguramente hay 1000 personas más talentosas que yo, que saben dibujar muy bien, con una mejor formación y una apreciación artística más sofisticada que la mía, pero no tienen el ánimo, y en la calle la diferencia la hace el ánimo. No importa que usted pinte mal o feo, pero de tanto grafitear empezará a entender de qué va el asunto, de qué se trata filosóficamente esta vaina, aunque no necesariamente lo hará mejor. Si no hay tensión, si no se sufre, si no se expone al rigor de la calle, no va a pasar nada. Tiene que pintar muchas paredes si quiere hacer una carrera en esto. Para mí fue complicado, pero de tanto persistir y meterle la ficha, de ponerle ganas, las cosas fueron cuajando. Fui aprendiendo a moverme en la calle. Conocí a mucha gente metida en el punk, la mitad jodida y la otra mitad gomela. El punk permite esos intercambios. Por el punk llegué al graffiti. Pero es eso. Si no se sufre, si no hay tensión, si no hay peligro, no hay creación o no hay arte. ¿Cómo lo viste tú, Jorge? Pensando también, y lo digo con mucho respeto, en un libro que estabas escribiendo para la edición Uniandes, con lo que implica Universidad de los Andes, etcétera, etcétera. Sí, pues eso que acabas de leer es casi que es una lección de vida, ¿no? Sí, señor. Una lección para la creación, pero también para, para ver cómo nos movemos en el mundo, ¿no? De qué manera
hay pues esta frase ya tan trillada, ¿no? Y tan manoseada por los coaches, de sal de tu zona de confort, ¿no? Está un poco ahí, ¿no? Sal de esas zonas conocidas, esfuérzate realmente, ¿no? Esfuérzate con pasión, con gusto, ¿no? No una cosa martirizada necesariamente. Entonces, lo dice alguien como toxicómano, con conocimiento de causa, con con mucha calle, que viene a diferencia de otros del punk, de la autogestión punkera. Entonces es muy llamativo que sea él quien nos haga esa reflexión y quien invite a las nuevas generaciones a entender ya no solamente el graffiti, el arte urbano, sino otras maneras de estar en el mundo y otras expresiones culturales, que las entiendan como la importancia de las ganas, ¿no es cierto? De echarle ganas, de buscarle un sentido a lo que hacemos también. Eh, Porque es tan fácil también perder las ganas, ¿no es cierto? En una sociedad como hace un rato lo decías, sin oportunidades, pues es fácil que la gente pierda la curiosidad y pierda las ganas y que rápidamente se inserte en un sistema que no necesariamente te quiere realizándote y siendo feliz, digamos. Entonces me parece que sin querer caer pues en recetas de autoayuda. Me parece que de alguna manera lo que hace Toxicómano ahí es a partir de su experiencia, desde el punk, desde la calle, desde el haber también sufrido y sudado los muros que ha pintado, pues decirnos que hay que echarle ganas, ¿cierto? Y que hay que apostarle con pasión a lo que creemos. Yo creo que también, y eso me gusta del libro, tengo que decirlo, es que tiene otras posibilidades de lectura, es eso, ¿cierto? Eh, pues no estaba la intención, repito, de hacer nada parecido a la autoayuda, pero sí hay unas filosofías de vida, unas maneras de entender el mundo, de personas tan distintas, ¿cierto? Porque eso también me parece que ocurre, digamos, en esta selección del libro. Son personajes variados, con historias muy variopintas, pero muy representativos, evidentemente, de una escena y de un espacio urbano, ¿no? Comparten un mismo ecosistema, siendo cada uno muy diferente, viniendo de contextos distintos, teniendo formaciones y estímulos diferentes, habiendo sí, tenido unos viajes que unos no tuvieron, unas lecturas que algunos tuvieron y otros no tuvieron acceso a ellas. En fin, me parece que es otra manera también de entender, de leer estas historias. Exacto, y veo y también y pensando estas historias que dices y esta persistencia en una sociedad tan que no ofrece las oportunidades y además con esto que decíamos ahorita, con el sufrimiento, porque la calle es un lugar muy duro, la calle es dura, eso no podemos olvidarlo. Mira, estaba aquí repasando esto, este es un parrafito de la historia de Hueso, por ejemplo. Yo salí de la nada, de los barrios bajos. Crecí presenciando disputas de pandillas por territorios en los años 80 y jugando ponchados y rejo quemado en las calles de Ciudad Bolívar. Era bacano. Para diciembre siempre había las pintadas del piso, las serpentinas, se armaban unos rumbones desde el día de las velitas hasta comienzos de enero. Las redes sociales de ese entonces eran las calles. El plan era salir a callejear al parque o ir a las minitecas del barrio. Alguna vez construyeron una piscina comunal al lado de mi casa que duró un buen rato funcionando. Allá se la pasaba todo el mundo hasta que la cerraron. Pero es eso, presenciando las disputas, presenciando los lugares. Stingfish, porque es que esa es la parte que más recuerdo. Él habla de cómo todos sus amigos, dice, el último amigo que tuve, me acuerdo, lo último que supe es que lo metieron en la cárcel en México. Yo fue que me pude mantener porque fui muy, y me gustó mucho que lo dijera, nunca tuve el coraje para poder hacer todo lo malo, yo lo único que quería hacer era pintar.
¿cierto? Sí, Ospen, eso lo dice Ospen, Ospen, ¿no? perdón, Sí, perdón, lo sí, dice sí. Ospen, tienes toda la razón, que es también quien tiene este pasado tan duro. ¿Qué Sí. relación viste después de escuchar estos 6 relatos, Jorge? Porque es que yo sí creo que el arte puede ser un canal y siempre lo es, un canal de empatía para entender las manifestaciones de lo peligroso, de vidas que uno no alcanza a imaginar lo que es estar un día o lo que es llegar a su casa en una comuna en Suacha después de las 10 de la noche. ¿Cómo entendiste tú la relación entre lo peligroso, lo delirante del peligro y la creación artística estética? Sí, pues a ver, Mm, es difícil para mí, digamos, porque vengo, claro, venimos de contextos distintos, ¿no es cierto? Entonces, aunque trate de entrar en ese mundo, pues no deja de ser complicado entender algo que no viví. Si bien formamos parte de la misma generación, cuando las redes sociales, como bien lo dice Hueso, eran las calles, pues vivimos en contextos y en una ciudad distinta, ¿no? Entonces entenderlo no es fácil, pero hasta donde pude comprenderlo, conversando con ellos, entrevistándolos, teniendo uno y otro encuentro, es que si no hubiera sido definitivamente por la música, por el arte, por esos conocidos que empezaron a introducirlos en el breakdance, a prestarles unos cassettes, a ver algunos videos, pues posiblemente la tentación por el bajo mundo hubiera sido, pues no hubiera tenido regreso, ¿no? Por ahí se hubieran ido, ¿sí? Entonces, claro, otra de esas frases, pues que a veces me parece que ya son trilladas, pero que contienen algo de verdad o mucha verdad, es que el arte, pues sí salva, digamos. No quería decirlo, pero lo dije, sí, que el arte salva y la cultura salva. Yo en eso estoy completamente de acuerdo y sé que puede haber una cantidad de palazos que le echen a uno por decirlo, pero creo que si hablamos del graffiti y de la cultura hip hopera, sí, salvan. Sí, claro. Ahora, no solamente de esos 12, no solamente la cultura del hip hop, sino otras que en el graffiti y que en el arte urbano han sido importantes, ¿cierto? El punk y otros géneros, Claro. ¿cierto? Porque también es interesante eso, ¿no? Digamos, Stingfish viene de otros géneros, eran otras cosas las que oía, no era rap. Lo mismo Toxicómano, ¿no? Transformado callejeramente en el punk. Entonces, pues sí, si no hubiera sido por esos encuentros con la cultura, con el arte, pues posiblemente otra hubiera sido la historia de ellos y de muchos otros, ¿no es cierto? Entonces, pues claro, permite unas exploraciones de nosotros mismos, de la sociedad, exploraciones estéticas que claramente el crimen, el bajo mundo no permiten, ¿no? Jorge, se nos está acabando el tiempo, se pasó a toda, pero para cerrar solamente quiero decir, bueno, te voy a hacer una última pregunta, pero mientras te escucho hay algo que es increíble de cuando hablamos del arte callejero y de estas culturas es la vitalidad que suponen, es el valor de la vida como un componente radicalmente distinto a otra comunidad, porque es que la vida se entiende distinto si escribes desde un lugar tranquilo, desde un barrio tranquilo, a si pintas en un espacio de vulnerabilidad o si creces en un espacio de vulnerabilidad. Vuelvo cómo el arte nos conecta y esto de nuevo puede ser Jorge, esas otras frases de cajón de que luego me van a decir cursi, no me importa, pero es una forma de nunca olvidar que la creación y el arte tienen que ver es con la vida, más que con la muerte, pero tiene que ver con la Sí, vida y con lo que podemos fundamentalmente. hacer y lo que le podemos dar al mundo porque estamos vivos y porque podemos llevarlo. Jorge, una última pregunta, pero que creo que es importante. ¿Qué recomendación le darías tú en este momento a los oyentes que nos están escuchando y que de pronto desde el principio han dicho, no, yo sí en cambio el grafiti no? A mí siempre me va a parecer es un mamarracho. ¿Cómo los invitarías a cambiar esa mirada? Pues, a ver, eh, sí, evidentemente, pues el arte en general y las expresiones culturales también tienen que ver con el gusto,
me gusta, me resuena, me interesa. Hay personas para las que el cine es más importante eh, que la literatura, o al contrario. En el caso del graffiti, lo que pasa es que, del arte urbano, hago esa diferenciación, el graffiti, digamos, sobre todo las marcas, las firmas, y el arte urbano, digamos, un poco más amplio, los murales, digamos, ciertas expresiones más figurativas, pues ya nadie puede decir que no le interpela de una u otra forma. Si vives en una gran ciudad, es inevitable que te encuentres con el graffiti. Pero más allá del acercamiento visual, el acercamiento estético, hay unos impulsos vitales, hay unas personas que lo hacen, hombres y mujeres que han dedicado su vida a ese oficio. Entonces, entenderlo desde desde las anécdotas, desde las reflexiones sociales, políticas, desde los recuerdos, desde el propio humor, como hablan algunos, desde sus inquietudes, pues a mí me parece que enriquece la discusión, enriquece el entendimiento del fenómeno. Eso fue lo que quisimos hacer con este libro, que no solamente presentara fotos, incluso hay muy pocas fotos, uno de los personajes, uno de los grafiteros personajes del libro, ponderó bien el hecho de que hubiese pocas fotos en el libro. Me dijo, qué Sí, bueno que no haya tantas ilustraciones y que haya sobre todo textos, porque la sí, mayoría de libros sobre graffiti están llenos de fotos, están llenos de imágenes. Entonces quisimos que tuviera historias, textos, palabras, porque pues precisamente es una historia oral. Entonces, sí. si quieren encontrarse con lo que hay más allá del estigma sobre un grafitero, más allá de los prejuicios, es encontrarnos con vidas, y con el retrato de una generación, es el retrato coral de una generación, ¿cierto? De una generación que creció en los años 80 y 90, y que pues ha estado inmersa en estos últimos procesos virtuales, digitales, etcétera, del mundo contemporáneo. Entonces es encontrarse allí los dramas y las voces de personajes que más allá que de grafiteros y artistas son habitantes de la urbe y tienen opiniones y tienen sueños y tienen maneras de estar en el mundo. Y eso para mí es importante, digamos, haber podido también rescatar un género como la historia oral, ¿no? Sí. Que lo han hecho otros de una manera mucho más, seguramente mucho más ambiciosa y de manera mucho más profunda, tengo que decir, ¿cierto? Es el caso de Svetlana Alexievich, ¿no es cierto? Sí. La escritora bielorrusa periodista que reúne en sus libros voces. Digamos, esa fue una inspiración también, ¿no? Dicho sea de paso, fue traer esa idea de encuentros orales y convertirlos en unas historias que se puedan leer como, como elementos de la vida cotidiana, ¿no? Es que yo creo que esos elementos y eso que nos estás diciendo es precisamente uno de los elementos que yo encuentro más potentes, Jorge, y es la recuperación de la historia oral. Es darles a los seis protagonistas del libro el micrófono para que sean ellos quienes hablen, no para que hable la fotografía de su obra, sino para que hablen ellos, ¿cierto? Entonces, ahí radica todo el poder de este libro. Grafiteros, historia oral de la escena bogotana que redefinió la ciudad, de Jorge Pinzón Salas, quien nos estuvo acompañando el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias. Nos faltó más tiempo, pero estoy seguro que la audiencia va a ir corriendo a leer este libro y habrá mucho que decir y sobre todo mucho que aprender y valorar. Gracias, Camilo. Encantado de haber estado acá y hablar de Grafiteros, una historia oral de la escena bogotana que redefinió la ciudad. Así es, Jorge, muchísimas gracias. No olviden que esto se publica por Ediciones Uniandes, un libro como muy pocos de los que ustedes han visto.
inversamente proporcional a la cantidad de grafitis que pueden haber visto en su vida, así que no pierdan la oportunidad de poder hacer eso que desde Paredro nos gusta tanto, que es entrenar la mirada y ser capaces de entender las cosas que están fuera de nuestra órbita, pero que no por eso dejan de ser comprensibles. Sí, con buena pluma que nos da el autor y buena disposición que ponemos nosotros, entendemos más esas culturas lejanas que comparten muchas cosas. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.